Vamos a hablar ahora de algunos aspectos que debemos conocer y manejar en esta etapa después de la cirugía del paciente. Entonces vamos a ir hablando antes de la cirugía, que es el preoperatorio, algunos tópicos dentro de la cirugía y ahora qué pasa después de la cirugía. Eso lo denominamos un postoperatorio. En muchos casos, algunas actividades del post y del intra y del preoperatorio tienen mucha relación. Entonces se hacen en forma indistinta en cualquiera de estas etapas que mencionamos. ¿Qué actividades vamos a ir conociendo en esta clase? Por ejemplo, los cuidados postoperatorios. Vamos a conocer un poco de la patología, de la respuesta que tiene el cuerpo después de la cirugía. Y vamos a clasificar por todo el postoperatorio, ¿no? Hay actividades en el postoperatorio inmediato, en el tardío, etc. Finalmente, con complicaciones que tenemos. ¿Cómo se define el postoperatorio? Es el periodo que transcurre entre la terminación de una operación y la recuperación del estado de salud del paciente, ¿no? Entonces, ya habíamos clasificado el intraoperatorio desde que empieza, el paciente entra a la sala de recuperación y termina cuando el cirujano realiza el último punto. Y el postoperatorio empieza ahí justamente, termina la cirugía, pero se mantiene hasta que el paciente está recuperado. No solamente de alta, no significa darle de alta, sino que el paciente está recuperado. En muchos casos no se logra esa recuperación. Algunos pacientes quedan con secuelas o con actividades que tienen que hacer incluso hasta de por vida, ¿no? Bien, el tiempo. No hay un tiempo preciso, cuánto dura un postoperatorio. Hay cirugías que duran un día, postoquirúrgico, y en otras puede estar meses, años, incluso, como había dicho, toda la vida. A veces estamos pegados a nuestro paciente toda la vida, porque le hemos dejado un orificio en el tórax y todos los meses nos van, o toda la semana nos vamos a tener durante toda su vida curar. Porque así determina algunos tipos de procedimientos. El postquirúrgico podemos clasificarlo también en función al tipo de cirugía, en típica y atípica, ¿no? ¿Cuándo es típica? Es típica cuando sabemos qué es lo que va a pasar. Yo, por ejemplo, voy a operar una colecistectomía, o sea, voy a sacar la vesícula biliar. Todo ha transcurrido muy bien. ¿Sí? Entonces sé que al día siguiente le voy a dar de alta, a la semana le voy a sacar los puntos y en 10 días le voy a decir gracias, ahí está mi servicio, hasta luego, y probablemente nunca más lo vea al paciente porque ya le solucionó el problema. Entonces esa es una cirugía un poco típica. El mismo paciente que le he sacado la vesícula puede ser que durante la cirugía, por el calor que desprende el tubos, por ejemplo, que es un instrumento, se haya lesionado la vía biliar y de ese paciente, por sacar la vesícula, se ha perforado la vía biliar, hemos tenido que poner una sonda T, esa sonda T no ha funcionado, ha tenido problemas y al final hemos tenido que hacer una derivación videodigestiva, que es otra cirugía, ¿no? Por la misma cirugía, pero con un resultado diferente. Entonces es una cirugía atípica, no pensábamos que iba a suceder eso. ¿Ya? Entonces, por un mismo diagnóstico puede haber un postquirúrgico típico o un atípico. También podemos definir, en función al órgano operado, no es lo mismo sacar un apéndice a resecar la mitad del hígado, ¿no? Entonces, tiene también su relación al órgano tipo de cirugía en cuanto especialmente al tiempo postquirúrgico, ¿no? Si voy a sacar una apendicectomía, voy a sacar un apéndice, pues
seguramente el tiempo postoperatorio no va a exceder los 10 días. Pero si voy a resecar el hígado, ese paciente lo voy a tener un buen tiempo, ¿no? 2, 3 meses, controlándolo. Lo mismo, el estado del paciente. Entonces, hay pacientes que vienen con enfermedad previa, hipertensos, diabéticos, con problemas cardíacos. A esos tengo más cuidado, va a tener más problemas, más complicaciones. Puede haber entrado a operarse, no sé, la vesícula y el paciente se queda en cama porque además ha presentado una neumonía, se ha contaminado, sus líquidos no se están manejando bien, su corazón no funciona. Entonces, fíjense, el estado del paciente también tiene que ver. Y la edad, lo mismo. Ustedes a esta edad, por ejemplo, pueden soportar fácilmente la cirugía de trauma. Le podemos dar transfusiones, recuperan bien, pero un niño, no, ¿verdad? Un menor de edad, hay que tener mucho más de cuidado, etc. La presencia de complicaciones o no, también. Todas las cirugías nos gusta que no haya complicaciones, ¿no? Pero ¿qué cirujano no ha tenido complicaciones? Todos los hemos tenido. Es más, hay un dicho dentro del campo quirúrgico que dice: aquel cirujano que no tiene complicaciones es aquel cirujano que no opera. ¿No? Y como que ustedes van a tener docentes en quinto, tal vez, que son eminencias en la enseñanza, hablan de todo, etcétera, pero nunca han operado, por eso que nunca han tenido complicaciones. En cambio, el docente que tiene complicaciones, más bien va a decir: esto hagan, esto no hagan, porque esto puede pasar, a mí me ha pasado. Entonces, ese es un buen profesor, ¿cierto? Porque nos está haciendo su experiencia. A veces vamos a aprender mucho de la experiencia. Entonces, las complicaciones alteran pues el postquirúrgico. Por eso hay que prevenir, hay ahora maneras de prevenir las complicaciones. Y las complicaciones se previenen desde el preoperatorio, el intraoperatorio y finalmente el postoperatorio. Yo me puedo complicar una cirugía sencilla, estoy operando una nariz que es sencillo, pero no me he dado cuenta en el preoperatorio que ese paciente había tenido problemas de la coagulación de la sangre. ¿No? De operado, bonita la primera cirugía, pero empezó a sangrar, hemos tenido que transfundirle sangre, esa transfusión de sangre le ha producido una reacción, un tipo de shock al paciente y ha tenido terapia intensiva con una cirugía pequeña por no haber tomado en cuenta un detalle de la coagulación de la sangre. Entonces, como digo, se puede prevenir las complicaciones en muchos de los casos. Y en otros casos, a veces no. Por mucho que lo hagas bien, te hayas preparado, hayas formado un equipo perfecto, pero se pueden presentar complicaciones. Por eso, cuando nosotros hacemos el consentimiento informado, tenemos que hablar de las complicaciones. Ya les había dicho en la clase que estábamos hablando de términos legales, no prometamos cosas perfectas. Nunca. Si ustedes alguna vez van a ser cirujanos, agarren su hoja de consentimiento y díganle: miren, usted puede sangrar, se le puede infectar la herida, puede tener ese tipo de complicaciones. Entonces el paciente tiene que estar seguro para que no tengan problemas legales. ¿No? Es una manera de protegerse también. Bueno, entonces fíjense, el postquirúrgico puede variar por diferentes motivos, el tiempo puede variar. Lo regular, hay cirugías pequeñas, medianas, grandes, que pueden tener relación con el tiempo de postoperatorio. En cuanto a las cirugías, como había dicho, tenemos clasificaciones, esto en los libros. Hay cirugías menores, medianas, mayores y cirugías grandes. ¿Cuándo es una cirugía menor? Aquella que no compromete nada la estabilidad del cuerpo humano, son órganos o tejidos pequeños que vamos a sacar. Ahí está, por ejemplo, una uña que se ha infectado, se ha encarnado, ¿no? Un quiste en la
pieles. Alguna vez tenemos los quistes. Justo ayer he sacado 3 quistes del cuero cabelludo de una paciente en mi consultorio. En 10 minutos, o sea, esa es una cirugía menor. Entonces, no requiere ni siquiera internación ni mucha valoración, ¿no? No le he pedido su hemograma, su cardiograma, no, es local. Entonces, fíjense, este tipo es una cirugía menor, que sé qué cosas le voy a pedir, qué cosas no le voy a pedir. Son cirugías generalmente de tipo ambulatorio, ¿no? ¿Qué significa ambulatoria? Que viene a la consulta, le cito para 1 hora para sacar o hacer el procedimiento y después la paciente se va a su casa, no lo requiere. Esta es la cirugía menor. La cirugía mediana, ya este tipo de cirugías ya requiere internación, pero el postquirúrgico, el intraoperatorio no es tan complejo. Generalmente va bien siempre y cuando no tenga complicaciones. Los órganos que se separan o se sacan no son órganos vitales tampoco, ¿no? Entonces, estas son cirugías medianas. Entre estas podemos mencionar, por ejemplo, una hernioplastia, una apendicectomía, ¿no? Muchos de ustedes ya no deben tener ni siquiera apéndice, ¿no? Ya los han debido operar. Es una de las cirugías más comunes que se hacen. Dicen que es el pan de cada día de los cirujanos, por eso vivimos, porque a todos se les puede integrar el apéndice, ¿no? Bueno. Y ya las cirugías mayores, por supuesto, ya son cirugías que rara vez entran por emergencia, se las tiene que planificar. Son cosas, por ejemplo, encontrar un tumor en el píloro, tienen que sacarle la mitad del estómago y además al estómago tienen que anastomosar, tienen que unirle una parte del intestino porque le he cortado el normal trans. Entonces ya aquí es 1, 2, 3 órganos que estoy involucrándome con los 3 órganos en el proceso quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, ahí en este tipo de cirugía sí o sí tienen que estar internados, probablemente necesite no solamente internado en sala, sino en terapia intensiva, y en el manejo del paciente puede ser un gastroenterólogo, un cardiólogo, un hematólogo, un infectólogo. Fíjense, ya un equipo más complicado, más complejo. Entonces, esas son cirugías grandes, mayores. Dentro de estas cirugías, acá nos ponen el ejemplo, por ejemplo, una colecistectomía, una gastrectomía subcutal. Aunque esta diapositiva es un poquito ambigüita, ya las colecistectomías podrían estar consideradas las cirugías medianas con el advenimiento de la cirugía laparoscópica o minimamente invasiva, ¿no? Entonces, a veces una vesícula lo sacamos en 10 minutos, pero la cirugía dura 1 hora. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo ha usado 30 minutos en todo el proceso de la anestesia, de la inducción y todo. Operamos 10 minutos y tenemos otros 30 minutos para que el paciente recupere. Entonces, para el cirujano hace 10 minutos, pero todo el proceso quirúrgico ha durado más de 1 hora. Entonces, y finalmente las cirugías grandes, ¿no? Las cirugías grandes, ahí ya hay que pensar en trasplantes. Actualmente, por ejemplo, se está trasplantando el corazón y los pulmones, todito el aparato, los aparatos cardiorrespiratorios, es decir, aparatos, sistemas grandes, trasplantes renales, ¿no? Reemplazos arteriales, por ejemplo, cuando tenemos un aneurisma en la aorta abdominal, está a punto de reventar o planificamos la cirugía y tenemos que sacar toda la arteria aorta abdominal metaciliaca y le ponemos una prótesis, ¿no? Que es un material diferente que de esa prótesis tenemos que anastomosar las arterias que salen también de la aorta abdominal, como las renales o algunas cosas así. Pero fíjense, son cirugías mucho más complejas. Por supuesto, estas cirugías necesitan un equipo multidisciplinario, no solamente van a estar los cirujanos, van a estar dentro del equipo quirúrgico, van a ser cirujanos vasculares, gastrointestinales, torácicos, etc. Son
pueden tener muchas complicaciones y así, ¿no? Entonces, así se las clasifica también las cirugías. El postquirúrgico también se puede clasificar por las fases que ya habíamos hablado al mito de una diapositiva. Se puede clasificar en, por ejemplo, el postquirúrgico inmediato, en el mediato y en el tardo. Al inmediato se lo llama también post-anestésico, ¿ya? Porque es prácticamente la recuperación de la anestesia, ese es el periodo. Puede durar entre horas, 1, 2, 3, 4 horas, y generalmente este periodo de postquirúrgico inmediato no es en la sala del paciente, es dentro del quirófano. Puede ser en la camilla donde lo hemos operado, o en muchos quirófanos hay una sala de recuperación post-anestésica, se llama el URPA, Unidad de Recuperación Post-Anestésica. Aquí en el Hospital Santa Bárbara tenemos esto. Entonces, no, el paciente no tiene ni contacto siquiera con su familiar, nada así, los familiares siguen esperando y dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale? El cirujano ya ha salido hace 2 horas, pero mi familiar no sale del quirófano. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué está? Está recuperando en la unidad de URPA, porque el anestesiólogo no lo va a sacar del quirófano hasta que esté seguro de que en sala no le va a suceder nada al paciente. ¿Ya? Hay pacientes, como digo, que ya en la camilla los despiertan y están bien despiertos y a los 30 minutos ya ha pasado este periodo de recuperación por la anestésica. Y otros no tardan todavía. Todo depende del tipo de anestesia, el tipo de cirugía, el tipo de paciente. ¿Ya? Entonces, ese periodo post-anestésico no hay un tiempo previsto, pero se refiere a la etapa de recuperación después de que ha concluido el intraoperatorio. Ya habíamos dicho, el intraoperatorio termina cuando el cirujano ha terminado de suturar. Ahí dice, bueno, terminé, y empieza el trabajo del anestesiólogo de nuevo, tiene que recuperarlo, ver su presión, líquidos, le pone sangre, le pone los antídotos que van a revertir la acción de algunos anestésicos, ¿no? Y dice, bueno, ya está bien, puede pasar, sale. Ese periodo no sabemos cuánto tiempo pasa. ¿Sí? Esa es la primera etapa del postoperatorio inmediato o post-anestésico. El otro periodo ya del postoperatorio se llama el mediato, o también llamado fase intermedia. Este periodo se realiza en la sala de hospitalización, ¿no? Entonces el paciente ya está recuperado de la anestesia y lo sacan del quirófano en camillita a su cama. Ahí ya lo visitan sus familiares. Bueno, no siempre, algunas veces dicen, no, discúlpenme, tengo que seguir controlando. Ustedes no sean internitos, ¿no? Van a ir, le van a decir, ya tienes que controlar a este paciente, se siente para machacar, no le controlan cada 15 minutos durante 2 o 3 horas. Y toman presión arterial, presión respiratoria, controlan la diuresis, controlan el sangrado del drenaje y otras actividades que pueden, específicas que pueden darles los cirujanos, ¿no? Entonces, ya está en cama, al día siguiente el paciente todavía no come y ahí estamos viendo si ya es tiempo para comer o no es tiempo para comer, sigue sangrando, le vamos dando medicamentos, sueros y muchas cosas. Que puede durar 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 1 mes, tampoco hay un tiempo preciso, pero el paciente está todavía convaleciente, ¿no? ¿De qué depende el tiempo? Del tipo de cirugía, del tipo de paciente, de la complejidad de las enfermedades de base que tengo, ¿no? Por eso, nosotros en medicina hay un término que siempre lo vamos a decir y ustedes ya vayan a entender por qué. Nosotros no curamos enfermedades. ¿Qué curamos? Pacientes. Yo puedo tener una apendicitis que me dure 2 días de postquirúrgico, pero tengo otra apendicitis que me va a durar 1 mes. ¿Sí? Porque un paciente no es igual a otro. La enfermedad puede ser la misma, pero la reacción, el tiempo, la
De eso se trata. Esta etapa inmediata del postoperatorio es muy importante, ahí tienen otra capacidad y el muy estricto control. Si queremos que vaya bien, hay que tener más cuidado y la paciencia de poder hacer una cosa. A veces nosotros mismos lo complicamos, no hemos ido a verlo, o por teléfono, ¿cómo está el paciente? Bien, doctor, al día siguiente vamos y de repente había hecho el intestino, el líquido intestinal. ¿Por qué no me ha avisado esto? Y recién empezaron a operar, bien alertado más antes y el postquirúrgico podría haber solucionado mejor. Por eso hay que ser muy acuciosos. Yo, y no me gusta hablar de yo, porque hay muchos que dicen, pero consejo, no se confíen a los datos que pone el paciente. No, yo opero un viernes, no trabajo sábado o domingo, el lunes no me quedo a ver al paciente, pero no me cuesta nada ir un ratito el sábado, otro ratito el domingo a verlo, voy a dormir tranquilo, me puedo ir a la fiesta, jugar fútbol, de paseo todo tranquilo, después de haberlo visto a mi paciente que está aquí. En cambio, otra cosa es llamarle a mi interno, a mi residencia, y me dicen, ¿cómo está el paciente? Bien, doctor, me voy tranquilo, después de la noche le llamo. Entonces, hay que tener nomás esa acuciosidad, ese empeño de no dejarlos con los pacientes. Y finalmente la última etapa. El paciente ya le hemos dado de alta del hospital, pero eso no significa que deje de ser nuestro paciente. Le hemos dado de alta del hospital, no de nuestras vidas. Entonces, después de la alta hospital, todavía tengo que quitarle los puntos, probablemente. O tengo que ver cómo responde al medicamento que le estamos dando. O por ahí le han dado con una dieta líquida a su casa y quiero ver cómo ha respondido, si es que ha progresado a una dieta blanda o ya está comiendo normal, ¿no? O en el caso de los traumatólogos, les ponen prótesis, les dan de alta al hospital y después tienen varias citas los pacientes para ver si está caminando el paciente, si está funcionando con la prótesis que le han colocado. Entonces, esa etapa después de que se ha ido el paciente al hospital se denomina postquirúrgico tardío o de convalescencia. ¿No? Igual no hay un tiempo determinado en este periodo. Depende, igual que en los casos anteriores, del tipo de cirugía, la edad del paciente, la complejidad y los órganos que están operando. Y ahí va lo que les decía de ejemplo, a los pacientes que esta etapa de convalescencia les puede durar toda la vida. Tenemos pacientes en la calle, doctor, ¿cómo está? El lunes le busco, después de 10 años. Sí, ya, porque sé que tengo que cambiarle la casa todos los lunes, curar el especial, cambiarle el catéter, los rolos. Hay pacientes que nos han resecado la vejiga porque nunca hacen. Entonces, ¿por dónde tiene que salir la orina? Le hacen una ureterostomía, le sacan el ureter por afuera con una bolsita todos los días a cambiar la bolsita y es lugar donde sale la orina, se irrita, se infecta, puede hacer infecciones urinarias constantemente. O sea, toda la vida lo vamos a ver a ese paciente. ¿No? Entonces, es más, ya es parte de nuestra familia, lo conocen nuestros hijos, nuestros familiares, y nos dicen, ya paciente, ya terminamos la visita. Entonces, no hay una etapa precisa. Claro, también hay pacientes que alguna vez nos encontramos en la calle, doctor, usted me ha operado hace 20 años. Ah, sí, tenemos acordado. Pero su etapa de convalescencia ha empezado y ha terminado y nunca más lo veo. Tal vez en una fiesta, o así como cuando iba a hacer en el PIC, integración comunitaria, yo trabajaba un tiempo ahí, y me encuentro con una señora con su hijita ahí. Usted le ha hecho nacer amigas. Ah, sí, que diga 17 años. ¿No? Entonces, esa es la etapa tardía o de convalescencia. Bueno, ¿qué actividades debemos hacer en el postquirúrgico? Especialmente en esas dos etapas, que es el inmediato posanestésico o también en el inmediato. Ustedes van a hacer eso, ¿no? No crean que en el curva, en
la unidad de recuperación post-anestésica, el anestesiólogo está solito, ¿no? Ahí está al lado su residente y muchas veces sus internos. Y el interno castigado. Ustedes van a tener que pasar castigados, tomando presión arterial, midiendo la diuresis, viendo su hidrado capilar, su saturación de oxígeno. Entonces, hay varias actividades que debemos hacer, tanto en el postoperatorio inmediato como en el inmediato. Si bien en el postoperatorio inmediato el anestesiólogo es el médico más importante, también interviene el mismo cirujano. Algunas veces nosotros nos quedamos todavía sentados a manera de intentar resolver o charlar con el anestesiólogo que recupere bien a los pacientes. No, depende del cirujano. Algunos acá se sacan los manos y ya terminan la cirugía y se van. Y otros todavía se quedan hasta ver y estar seguros de que su paciente ya ha recuperado, ¿no? Y incluso ayudan en el control. Le leen sus ojos, ven las saturaciones, se van tranquilos, ¿no? Pero bueno, depende del cirujano. Entonces, ¿qué hacemos en estas etapas? Control de signos vitales, ¿sí? Es algo importante. Los signos vitales para nosotros es la forma de monitorizar qué está pasando. Incluso los controles son muy intensivos, pueden controlar cada minuto, cada 2 minutos, cada 5 minutos, cada 15 minutos, durante un lapso de 1 hora, de 2 horas, de 10 horas si es necesario. Todo depende del criterio, el caso, las condiciones del paciente. Entonces, ¿qué signos vitales conocemos? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, ¿no? Temperatura. Y bueno,